Hola, yo soy Emiliano Gilpech de la Facultad de Derecho UADY del primero F y mi compañera es Ingrid Carely Solís Gutiérrez. Hoy les vamos a hablar sobre los 5 elementos del proceso. El primero es el concepto de parte procesal. El primer concepto significa que son los sujetos principales de la relación jurídica procesal. Estos sujetos procesales tienen cada uno su respectivo interés jurídico. Este se convierte en el mero proceso. Sin embargo, este concepto solo se puede elaborar siempre y cuando sea de carácter meramente procesal. Para seguir hablando sobre este elemento hay que hacer énfasis en diferenciar el juzgador como parte, ya que sí es un sujeto procesal, pero es un sujeto que solo está ajeno a los intereses en litigio. Por citar diferentes definiciones sobre el concepto de parte procesal, tenemos primero a Alcalá Zamora, que la define como los sujetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el proceso se debate. Por otro lado, tenemos a Giuseppe Chubenda. Para poder definir parte procesal, se basa directamente en la demanda para poder definir las dos partes, y estas son: la primera parte es llamada atacante o actor, o demandante, que en casos penales también es conocido como acusador y es conocido en un juicio amparo como el quejoso. Por otra parte, tenemos al sujeto que está contra quienes han hecho la demanda, también conocido como el demandado, o en caso de proceso penal, acusado o inculpado. En cualquier tipo de procesos, las partes reciben diferentes denominaciones o diferentes nombres específicos cuando usan algún recurso. Por ejemplo, la persona que utiliza el recurso de apelación es el apelante y la contraparte es el apelado. Como segundo elemento, tenemos la capacidad para ser parte y capacidad procesal. Primero tenemos para ser parte. Para ser parte consiste en la idoneidad de una persona que debe tener para poder figurar como parte en un proceso, para poder ser la parte actora o, en su dado caso, la parte demandada. La regla general para esta capacidad es que todas las personas, tanto físicas como jurídicas, pueden ser parte del proceso. Siguiendo con la capacidad para ser parte, aparte de las personas, también pueden ser parte del proceso los patrimonios autónomos. Estas deben estar confiadas a un administrador, como puede ser en el caso de sucesiones, que son patrimonios que son de personas fallecidas, por lo cual estas acciones tienen la capacidad para formar parte de un juicio que se relaciona con el patrimonio hereditario. Ahora, sobre capacidad procesal. Esta es la aptitud para comparecer en juicio y realizar válidamente los actos procesales que corresponden a las partes. Esta la puedes tener tú como parte actora o la puede tener tu representante como tu abogado, asesor o apoderado legal. La legitimación es una autorización conferida por la ley en virtud de que el sujeto de derecho se ha colocado en un supuesto normativo, y tal autorización implica el facultamiento para el desarrollo de una actividad o una conducta. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad processum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo, a diferencia de la legitimación ad causam, que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene la aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Ahora vamos a conocer el cuarto elemento del proceso, que son los terceros y tercerías. Básicamente, estas personas se basan radicalmente en ser las personas que son auxiliares del juzgador, que van a ser parte del proceso para tener una aclaración más clara sobre lo que está sucediendo por parte del demandado y por parte del actor. Y a continuación les vamos a demostrar quiénes son los terceros y tercerizas con sus características. Los terceros pueden ser desde el testigo, el perito, el mismo abogado, procurador o patrono. Estos terceros se caracterizan por intervenir en el proceso, colaborando en el desenvolvimiento de los actos del mismo. Por ejemplo, los testigos pueden ser personas que
pero para ellos, por lo general, no le afecta su esfera jurídica, o sea, no les afecta en ningún momento, por la razón de que están ajenos a la relación sustancial de litigio en debate. Antes de finalizar, hay que mencionar que existen terceros a los que sí se les puede afectar su esfera jurídica. Un ejemplo sería en la rama de derecho penal, cuando una persona es detenida y al momento de defenderse alega inocencia y señala a otras personas como responsables o, en su dado caso, puede denunciar a algunos cómplices que hayan sido parte del delito. Por último, tenemos a las tercerías, que son sujetos que se insertan en relaciones procesales previas. De acuerdo con la reglamentación, existen tres tipos: excluyentes de dominio, excluyentes de preferencia y coadyuvantes. La tercería excluyente de dominio implica que en relación con los bienes sobre los que se haya trabajado en ejecución, se presenta al proceso un tercer sujeto alegando ser el dueño de ellos. La tercería excluyente de preferencia implica que sobre los bienes afectados por la ejecución, un sujeto extraño o externo a las partes originales se presenta y alega que tiene mejor derecho a ser pagado con el producto de dichos bienes. La tercería coadyuvante se da cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso se encuentra legitimado y tiene un interés propio para acudir a ese proceso preexistente, con el fin de ayudar o colaborar en la posición que algunas de las dos partes adopte en el desenvolvimiento de ese proceso. Los principios procesales pueden ser entendidos como directivas u orientaciones generales en las que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal con la finalidad de describir y sustentar la esencia del proceso. Sin embargo, los principios procesales están muy lejos de pretender alcanzar una uniformidad de criterio, porque no todos los autores entienden por principios procesales los mismos. Cualquier documento público o privado que emane de la parte de su causante o de la parte interesada en el asunto que hace verosímil el hecho litigioso. Se busca que el proceso vaya sin errores desde el momento de su comienzo, para evitar costos innecesarios al Estado y a las partes afectadas del mismo, con la finalidad de que se logre una auténtica y pronta administración de justicia. Supone que las personas deben actuar en el proceso de buena fe, sin incurrir en actos de tipo fraudulento.